Ya sabéis que estos meses Apple ha cambiado sus políticas en diferentes ocasiones. Ha cambiado, por ejemplo, la normativa que permite instalar aplicaciones de streaming de juego como Xbox Cloud Gaming o GeForce Now, incluso la posibilidad de instalar aplicaciones desde fuera de la App Store, y ahora llega un nuevo cambio relacionado con los emuladores. En este vídeo te voy a explicar qué emuladores vas a poder instalar, cuáles no, y además cómo funcionará este nuevo sistema que se aplica a todo el mundo, no solo en la Unión Europea, sino que esta va a llegar a todas las personas. Y es que durante muchos años Apple había prohibido poner emuladores en su tienda, pero debido principalmente a las presiones tanto europeas como americanas, Apple ha decidido dejar de prohibirlos en su App Store, y aunque en Android lleve ya aproximadamente 16 años que se permiten, los primeros emuladores llegaron en el año 2008, y es cierto que la Google Play es mucho más abierta, flexible y además tiene más aplicaciones. Eso sí, la App Store siempre ha sido más rígida y cerrada. Parece que ahora están abriendo la mano. Y este cambio sucedió apenas unos días, y es que Apple cambió la política de la App Store y ahora ya permite descargar estos emuladores sin tener que dar mil rodeos o obstáculos. Antes solo se podía hacer mediante el jailbreak y con cosas bastante extrañas, incluso aplicaciones de origen muy poco claro que podían contener malware, y esto era algo que yo ni siquiera aconsejaba. Eso sí, todo esto tiene una serie de condiciones que Apple dice claramente. Las aplicaciones de emuladores de consolas de juegos retro van a tener que tener la licencia de estos juegos que vayan a vender o a ofrecer. Eso sí, estos juegos van a poder ofrecerse siempre y cuando los títulos ofrecidos cuenten con una licencia o no infrinjan derechos de propiedad intelectual. Recordemos que la mayoría de emuladores actualmente disponibles ejecutan archivos ROM, es decir, que son algo así como los cartuchos de las consolas retro, y esta forma de ofrecer juegos parece estar completamente en contra de las nuevas políticas que Apple ofrece, ya que estas ROMs no disponen de propiedad intelectual de las propias aplicaciones, sino que se descargan de internet desde orígenes desconocidos y luego tú los instalas en la aplicación que acabas de descargar. Esto parece que no estaría disponible. La actualización de las reglas no lo deja claro, pero parece obvio que no permitirán cargar estas ROMs directamente en las aplicaciones. Más o menos por lo que se sabe, estas aplicaciones funcionarán de un modo similar a como funcionan en Android algunas aplicaciones como EPSXE, SNES 9X, MAME o otros emuladores que permiten disfrutar de estos títulos de PlayStation, de Nintendo 64 y de consolas clásicas, y para evitar problemas estas aplicaciones no incluyen juegos, es decir, no incluyen ROMs, sino que directamente tienen ya estos juegos disponibles. Pero veamos algunas reacciones de personas que son desarrolladoras y tienen algunas aplicaciones de estas, como por ejemplo PPSSPP, es decir, esta aplicación para emular la PSP, donde el creador ha hecho un artículo específico donde dice que no lo tiene muy claro, ya que él no tiene los derechos de los juegos de su emulador. Por lo tanto, para que esta aplicación sea útil más allá de ejecutar un pequeño conjunto de juegos caseros gratuitos, todo depende de cómo Apple interprete sus propias reglas. Si resulta que ahora estas nuevas reglas permiten instalar ROMs, llegará a la App Store a finales de año. Si no lo es, nunca llegará. También el creador del emulador Delta de Game Boy Advance en diversos sistemas operativos dice que la app ha sido aceptada para formar parte de la Alt Store, una tienda alternativa que saldrá este mes de abril, en principio en la App Store, bueno, diríamos en la web, y de momento estará disponible dentro de la Unión Europea. Veremos si esto se cumple o no y cómo funciona esta aplicación. Eso sí, lo más probable es que Apple haya cambiado esta política y permita emuladores de empresas como Nintendo, Sony y demás para usar sus propios emuladores propietarios, por lo que, como en el caso de Nintendo, ahora van a poder tener sus aplicaciones como de NES, SNES, de Game Boy Advance, Nintendo 64, Genesis en todos sus dispositivos
dispositivos inteligentes, y Sony igualmente va a poder hacerlo con sus juegos clásicos de PlayStation 1 hasta PlayStation 3 y de PSP, incluso de PS Vita, usando obviamente, si pueden aprovechar, los servicios de PS Plus. Pero esto puede tener diferentes problemas, sobre todo dependiendo de las empresas y cómo interpreten luego la instalación de sus ROMs y los problemas que acarree usar software que estas aplicaciones no tengan los derechos. Y es que diversos tribunales han dicho que emular un sistema es legal, usar software propietario en estos emuladores descargados gratis de internet no lo es. Y esto ya está teniendo problemas en Android y probablemente lo tenga también en Apple, que se verá forzado a quitarle el permiso a ciertas aplicaciones y por tanto quitarlas de su App Store. Veremos cómo lidia con este problema Apple, ya que es algo que lleva durante años en Android y no se resuelve. Y también, junto a estos cambios de políticas de emuladores, parece que Apple también ha actualizado sus reglas en torno a las super aplicaciones como WeChat, donde ahora dice que los minijuegos que incluye dentro de esta aplicación deben usar HTML5, aclarando que no pueden ser aplicaciones y juegos nativos. Esto es algo que afecta principalmente a China porque tienen estas super aplicaciones, pero bueno, si llega alguna a la App Store también debe cumplir estas políticas. Y por fin conocemos ya un poquito la fecha de lanzamiento de los nuevos iPad Pro y iPad Air de 2024, y es que según Mark Gurman ya sí, finalmente estos nuevos iPads saldrán en la semana del 6 de mayo. Es decir, este lunes tendremos ya los nuevos dispositivos que, ojo, también han dicho que subirán algo de precio. Recordaros que actualmente el iPad Pro parte de 799, la versión de 11 pulgadas, y que esta sufrirá algo de variación. Además, recordaros también que el iPad normal y el iPad mini parece que se actualizarán a finales de año, aproximadamente sobre septiembre-octubre, y que esta vez solo se renovarán el iPad Air y el iPad Pro. Y por último, una noticia bastante relevante, y es que Apple está trabajando en sus propios robots, en este caso robótica personal y sobre todo dirigida a los usuarios que quieran tenerlo en sus hogares. Mark Gurman ha descrito este hardware robótico como una especie de robot que estaría en la mesa de nuestra, por ejemplo, cocina, y hará que la pantalla imite los movimientos de la cabeza, como asentir, de una persona en una sesión de FaceTime. También tendrá funciones para fijar con precisión a una sola persona entre una multitud durante una videollamada. Apple obviamente está en plena investigación, está pensando en ofrecer un precio razonable y aún tendremos que esperar muchísimo para que esto se haga realidad. Incluso puede suceder como en el Apple Car, que finalmente no lo lleguen a presentar. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, puntúalo, me ayuda muchísimo. Déjame un comentario acerca de si quieres realmente que lleguen estos emuladores, cuáles estarías dispuesto a jugar, y como siempre, en cuanto salga la primera tienda alternativa o el primer emulador, aquí estaré para probarlo y deciros mis primeras impresiones. Así que muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!